Feliz día. Hoy la iglesia celebra la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Vamos a compartir la palabra de este día, de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y le dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificio. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio de San Mateo me quiero parar de manera muy especial para compartir con ustedes la primera estrofa del Evangelio del día de hoy, cuando nos dice que Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y quiero compartir estas palabras porque aquí está la llamada que le hizo Jesús a Mateo. Mateo, no vamos a pensar nosotros que Mateo irresponsablemente pasó Jesús, que era un hombre que él ni conocía, ni sabía quién era, le dijo: vamos. Irresponsablemente él se levantó, dejó su trabajo, posiblemente con su secretario, se levantó y se fue a seguir a un hombre que no conocía para nada. No pensemos que Mateo actuó así de esa manera, para nada. Cuando Jesús le hizo esa llamada a Mateo, ya Mateo había visto a Jesús. Ya Mateo
había escuchado a Jesús y ya las palabras de Jesús tenía pensando a ese hombre llamado Mateo. ¿Y quién era Mateo? Mateo era un publicano, recaudador de impuestos, le trabajaba al Imperio Romano. Pero ¿quién eran los publicanos? Los publicanos eran personas adineradas, personas que tenían fama pública en medio del pueblo de que eran pecadores, que eran ladrones, porque se pensaba que ellos siempre pues cobraban un poquito más de lo que tenía que cobrar y así ellos se quedaban con un poquito de lo que cobraban y se iban llenando poco a poco de dinero y eran personas adineradas. Posiblemente ya Mateo vivía en una casa bonita de aquel entonces, posiblemente ya Mateo estaba muy estable en lo que respecta en la parte material. Muy seguro que Mateo estaba bien. Mateo estaba bien hasta ahí, hasta ese momento. Materialmente, Mateo se sentía bien, pero espiritualmente a Mateo le faltaba algo que no se lo estaba dando el dinero, que no se lo estaba dando el trabajo, que no se lo estaba dando la casa, que no se lo estaba dando los amigos, que no se lo estaba dando el mundo. Mateo tenía un vacío que no se lo estaba dando a nadie hasta ese momento. Y posiblemente cuando Mateo había escuchado a Jesús hablar, cuando Mateo había escuchado la predicación de Jesús, cuando Mateo había visto a aquel hombre le estaba llenando esa parte que Mateo sentía vacía y esa parte que Mateo quería llenar, esa parte donde a Mateo no lo hacía una persona feliz, una persona realizada, sino que se sentía de que estaba vacío y que lo que estaba haciendo no lo llenaba como persona. De repente sí le llevaba a tener algunos remordimientos de conciencia de algunas cosas que estaban haciendo mal. Pero aquel hombre Jesús sí lo llenaba, aquel hombre su palabra sí le llegaba, aquel hombre sí su palabra le llegaba a su corazón y sentía que lo estaba llenando espiritualmente. Por esa razón, cuando pasó Jesús por ese lugar a donde estaba Mateo, no tuvo Jesús que darle mucha explicación. Sígame por esto, por esto, por esto, por esto, no. Ya Jesús sabía que Mateo interiormente estaba buscando algo mucho más grande de lo que él tenía, algo mucho más grande que el dinero, algo mucho más grande que el trabajo que tenía, algo mucho más grande que la casa que tenía. Mateo estaba buscando una realización espiritual, un crecimiento espiritual, estaba buscando una santidad, y pensar en santidad es pensar en lo más grande que podemos nosotros como persona humana buscar y encontrar, y eso es lo que quiere el Señor. Y por eso nos dice Jesús, Mateo capítulo 5, versículo 48, sean santos como nuestro Padre Celestial es santo, porque la santidad es la meta más grande que un hijo o una hija de Dios podemos pensar en esta vida. Y posiblemente Mateo estaba pensando en eso. Y cuando pasó Jesús y le hizo esa llamada, Mateo, y él sentado en su mesa, aceptó la invitación que le dijo Jesús, sígame. Y él se levantó y lo siguió. Y a partir de ese momento cambió el mundo de Mateo. A partir de ese momento Mateo encontró lo que estaba buscando. A partir de este momento Mateo encontró la paz, encontró esa plenitud espiritual, encontró la santidad y hoy pues lo conocemos como ese gran apóstol, como ese gran evangelista, como ese gran predicador que fue testigo de Jesús en medio de la vida, en medio de los años que el Señor le regaló acá en la faz de la tierra. Pues bien, esa llamada que Jesús le hace a Mateo también nos la está haciendo a cada uno de nosotros.
Y el Señor nos llama a cada uno de nosotros a que le sirvamos. A uno le llama para que el seguimiento sea más íntimo, más cercano, dejar todo como Mateo para estar con Él. Esos son aquellos que llaman a la vida consagrada, sí, que llaman a ser sacerdotes, religiosos, monjas, hermanos, y lo está llamando a eso. Pero cuando nos llama a eso, tenemos que dejar algo. Mateo no tuvo miedo. Mateo dejó todo lo que tenía. Tenía dinero, tenía casa, tenía buen trabajo, tenía la felicidad que le podía brindar el mundo, lo tenía. Pero Mateo lo dejó todo para seguir a Jesús, para vivir ya en la incomodidad, porque a veces se quedaban en lugares, en la intemperie. Por eso cuando aquel hombre le dijo a Jesús, Señor, te sigo, le dijo Jesús, pues si me quieres seguir, pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar la cabeza. Y así, aquel que tenía su casa y tenía comodidad, comenzó a seguir a Jesús y comenzó a tener incomodidad, pero era una incomodidad que lo llevaba a estar cerca de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, y era una incomodidad que lo llevaba a purificar su alma, su espíritu, para crecer en santidad. Pues también el Señor llama a hombres y mujeres a estar con Él y tenemos que dejar algo. Y si somos personas de miedo, pues simplemente no le vamos a responder a Jesús esa llamada, porque tenemos miedo de dejar lo poco, mucho que podamos tener. Mateo tenía mucho, no tuvo miedo, siguió a Jesús y hoy lo conocemos como ese gran apóstol. A otro lo llama el Señor a que viva su vida en medio del mundo, en lo que hace, pero que lo que hace lo haga bien. Un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, una buena hija, persona responsable con su trabajo. Y en medio de ese mundo que está viviendo, también el Señor le llama a servir, le llama a que no solamente nos concentremos en lo que hacemos, sino que también tenemos que servirle a Dios en medio de nuestros hermanos. Y por eso es ahí donde todos tenemos que servir. Los que viven en medio del mundo, servirle, sacar un tiempo de su tiempo para comenzar a servir en un movimiento de apostolado, en una obra benéfica, amando a Dios, amando a los pobres, siendo un servidor de lo demás, porque la grandeza del ser humano está en lo que da. Y si estamos llamados a estar con Él, para vivir con Él, para consagrar nuestra vida, pues también tenemos que dejar muchas cosas para estar y caminar con el Señor igual que Mateo. Pues hermanos, Jesús nos invita a todos nosotros y nos dice, ven y sígame. Ahora le quiero dejar dos preguntas. Primero, ¿a qué me está llamando Jesús? ¿Será que me está llamando a la vida consagrada, a ser sacerdote, monja, religioso? Y lo estoy pensando porque tengo miedo de dejar lo poco que tengo o lo mucho. Veamos a Mateo, tenía mucho, lo dejó todo, pero ganó todo. Y vivimos en el mundo, estamos haciendo lo que hacemos a diario, esposo, esposa, hijo, hija, el trabajo, la universidad, el estudio. También ahí en medio de esos quehaceres el Señor nos está llamando a servir. Estamos sirviendo, el Señor nos invita a todos a servir y nos dice, ven y sígame. Pues bien, vamos a finalizar en manos de la Virgen María y teniendo siempre presente que Jesús nos está diciendo a ustedes y a mí, igual que Mateo, ven y sígame. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.